Imagínate comenzar prácticamente desde abajo, trabajar en lo que fuera necesario para salir adelante y, muchos años después, terminar sentado en el banquillo del Club América. Ahora imagina que además ese mismo entrenador llegó a ser comparado con Pep Guardiola, levantó títulos en 3 países, llevó a un equipo mexicano a competir de tú a tú con el Real Madrid y recibió elogios de uno de los entrenadores más importantes de la historia. Para entender la visceralidad con la que Guillermo Almada vive el fútbol desde la línea de la banda, es indispensable despojarse del glamour contemporáneo de las conferencias de prensa y la infraestructura de alto rendimiento. Antes de vestir trajes tácticos o analizar mapas de calor en tabletas digitales, Almada conoció de primera mano la dureza de la subsistencia urbana en Montevideo. En sus años formativos, cuando el balompié aún no garantizaba la estabilidad financiera para quienes no pertenecían a la élite inmediata, tuvo que encarar oficios alejados de las luces del estadio, desempeñándose en labores de limpieza de vehículos y tareas operativas de esfuerzo físico para sostener a su familia y costear los pasajes hacia los entrenamientos. Aquella etapa de privaciones no fue un mero capítulo anecdótico, sino la matiz de su filosofía de vida. La ética de trabajo, el rechazo sistemático al acomodo y la valoración del esfuerzo colectivo nacieron en las calles uruguayas. Cuando inició su andadura como futbolista profesional en el Defensor Sporting Club, esa resiliencia se tradujo a un mediocampista de despliegue inalcanzable, táctica, disciplina y temperamento indomable. Bajo la disciplina del cuadro viola, conquistó un campeonato uruguayo en 1987, entendiendo que las limitaciones presupuestarias de una institución se compensan con organización, rigor metodológico y convicción colectiva. Su travesía como jugador lo llevó a militar en diversos clubes de Uruguay, Colombia y Chile, pero su verdadera vocación no residía en ejecutar órdenes sobre el césped, sino en diseñarlas desde la banda. Tras colgar los botines en el 2007, Almada comprendió que la transición al banquillo requería una preparación intelectual minuciosa. Su primera experiencia como primer entrenador ocurrió en el Tacuarembó Fútbol Club, una institución del interior uruguayo que se caracterizaba por la escasez de recursos y la urgencia de resultados. Lejos de amedrentarse, transformó la necesidad en una oportunidad metodológica. Asumió el control de las divisiones inferiores y posteriormente del primer equipo, instaurando un régimen de entrenamiento donde la preparación física no se desvinculaba de la comprensión cognitiva del juego. Almada no concebía el atletismo sin propósito. Exigía que sus dirigidos entendieran la geometría del campo, las zonas de presión provocada y la orientación de los perfiles en la recepción. No le bastaba con tener jugadores veloces, necesitaba futbolistas inteligentes capaces de ejecutar transiciones ultrasónicas. Esa propuesta capturó la atención del Club Atlético River Plate de Montevideo en el 2011, hito que marcó el verdadero nacimiento del almadismo. En el Parque Federico Marzaroldi, Almada estructuró un laboratorio táctico revolucionario para el contexto uruguayo. Históricamente asociado a la especulación y el repliegue defensivo, implementó un esquema hiperofensivo basado en la salida limpia desde el fondo con un balón dominado, presión tras pérdida en campo rival, laterales proyectados como extremos interiores, intensidad física desmedida para ahogar el juego elaborado del rival. Bajo su mando, el Darcenero rompió la hegemonía de los gigantes Peñarol y Nacional en dinamismo visual, clasificándolo de manera consecutiva a torneos internacionales como la Copa Sudamericana. Fue ahí cuando la prensa especializada encabezada por el reputado periodista uruguayo Jorge Savia acuñó el sobrenombre del Pep Guardiola uruguayo. Aunque la brecha de recursos entre el Barcelona de España y el River de Uruguay era abismal, la analogía conceptual era innegable. Ambos entrenadores compartían la obsesión por el protagonismo, la posesión vertical y la recuperación inmediata del esférico. Almada, no obstante, moldeó su identidad absorbiendo matices del pragmatismo de José Mourinho, la verticalidad salvaje de Marcelo Bielsa y la sobriedad estratégica de Óscar Washington Tabárez. La consolidación continental del estratega charrúa exigía probar su modelo fuera de las fronteras uruguayas. Fue así que en el 2015, Barcelona Sporting Club de Ecuador, sumido en una severa crisis institucional y deportiva, recurrió a sus servicios. El reto era colosal: devolver la competitividad a un coloso dormido en un entorno caracterizado por la presión mediática y la exigencia de la hinchada. La adaptación del método Almada al fútbol ecuatoriano fue fulgurante. Aprovechó la biotipología del futbolista local, velocidad, potencia física y resistencia,
para potenciar su sistema de alta intensidad. En la temporada del 2016, Barcelona firmó una de las campañas más memorables en la historia de la Serie A del Ecuador. El equipo no solo se proclamó campeón nacional, sino que trituró los récords del torneo. Alcanzó la cifra histórica de 99 puntos en la tabla acumulada. Anotó 93 goles en 44 partidos disputados. Registró una racha invicta en condición de local que convirtió al Estadio Monumental Banco Pichincha en un bastión infranqueable. El reconocimiento como el mejor director técnico del año en Ecuador confirmó que su propuesta no era un fenómeno insular. Sin embargo, su consagración internacional definitiva llegó en la Copa Libertadores 2017. En una gesta épica, el Barcelona de Almada eliminó de manera consecutiva a 3 gigantes del fútbol brasileño: Palmeiras, Santos y Botafogo, alcanzando las semifinales del torneo continental más prestigioso de América. Aquel equipo compitió de igual a igual ante potencias multimillonarias, exhibiendo un despliegue físico y una valentía táctica que situaron el nombre de Guillermo Almada en la agenda de los clubes más importantes de Norteamérica. Fue en el 2019 cuando Santos Laguna concretó su desembarco en el fútbol mexicano. La Liga MX, caracterizada por su liquidez económica y la constante rotación de entrenadores extranjeros, descubrió en Almada a un conductor intransigente con la apatía. Desde su llegada a la comarca lagunera, transformó la dinámica del club, imponiendo un ritmo de juego vertiginoso que descolgó a los esquemas tradicionales del balompié azteca. En Santos instauró un modelo sustentado en la promoción sistemática de talentos jóvenes de las fuerzas básicas, combinándolos por supuesto con los refuerzos sudamericanos de bajo perfil que alcanzaron su cenit futbolístico bajo su tutelaje. Llevó al conjunto albiverde a liderar el torneo regular y a disputar la final del torneo Guardianes 2021, aunque cayó en una instancia definitiva ante Cruz Azul. La huella de su propuesta quedó establecida. Sin embargo, la gloria suprema en el territorio mexicano aguardaba en la Bella Airosa. Fue en diciembre del 2021 cuando el Club Fútbol Pachuca anunció su contratación, dando inicio a una de las etapas más dominantes de la institución hidalguense. Almada transformó a los Tuzos en una máquina futbolística caracterizada por presión alta en bloque, recuperación en tercio rival, transición vertical inmediata, finalización con múltiples efectivos. El proyecto básicamente alcanzó su clímax en el torneo Apertura 2022, donde Pachuca se proclamó campeón de la Liga MX tras aplastar al Club Toluca con un marcador global de 8-2 en la final más desigual de la era moderna de los torneos cortos. Bajo su dirección, futbolistas jóvenes como Eric Sánchez, Kevin Álvarez y Luis Chávez alcanzaron niveles de excelencia que los impulsaron directamente a la Selección Nacional de México y por supuesto a otros al fútbol europeo. La filosofía era clara y rentable: formar talentos, potenciarlos mediante un sistema de alta exigencia, competir por títulos y por supuesto exportar. El punto culminante de su gestión con Pachuca ocurrió tras la obtención de la CONCACAF Champions Cup en el 2024, título que le otorgó al cuadro mexicano el boleto para la Intercontinental de la FIFA. El destino situó a Almada en un escenario más codiciado por cualquier estratega: disputar un título oficial frente al propio Real Madrid de Carlo Ancelotti en Doha. La víspera del encuentro no estuvo exenta de análisis periodístico. Almada, lejos de recurrir a discursos de falsa modestia o veneración desmedida, abordó el compromiso como un pragmatismo competitivo absoluto. Reconoció la grandeza de Ancelotti como uno de los gestores del grupo y estrategas más laureados en la historia del fútbol mundial, pero dejó clara su postura ideológica antes de salir al campo. No juegan los nombres ni la historia, juegan 11 contra 11 durante 90 minutos. El planteamiento táctico de Pachuca en aquella final fue un testimonio de valentía. En lugar de replegarse en un bloque bajo para minimizar los daños, Almada ordenó presión asfixiante sobre la salida del balón del club merengue, incomodando la circulación de figuras de talla mundial. Aunque la jerarquía individual y la eficacia clínica del Real Madrid terminaron decantando la final a favor de los europeos, la actuación del equipo mexicano mereció el elogio de la prensa internacional. Almada había demostrado que un equipo con un presupuesto infinitamente menor podía plantearse con personalidad y propuesta futbolística en la cima del fútbol global. Guiado por la ambición de probar su metodología en el viejo continente, Almada asumió en el 2025 el reto de dirigir en España. Su desembarco en el Real Valladolid representaba la oportunidad de liderar un proyecto de reconstrucción para devolver a la institución a la primera división. Posteriormente,
encaró la gestión del Real Oviedo en un entorno sumamente competitivo y tácticamente rígido. Sin embargo, el fútbol europeo presentó obstáculos estructurales que impidieron que la réplica inmediata de sus éxitos americanos, tiempos de adaptación reducidos, la urgencia de resultados inmediatos en los banquillos españoles, limitó el tiempo necesario para asimilar sus exigentes rutinas de entrenamiento. Inflexibilidad en la confección de plantillas, la restricción del límite salarial y la falta de perfiles idóneos para su sistema de presión alta dificultaron al final la ejecución de su idea de juego. Resistencia al cambio metodológico, las cargas físicas de sus dobles turnos de trabajo encontraron cierta reticencia en entornos acostumbrados a dinámicas de entrenamiento distintas. Lejos de considerar este periodo como un fracaso, Almada procesó la experiencia como un máster acelerado de gestión táctica. Enfrentar sistemas defensivos extremadamente elaborados y asimilar la rigidez analítica del fútbol europeo enriquecieron su bagaje. Volvió al continente americano, no como un técnico derrotado, sino como un estratega más completo, pragmático y preparado para asumir el banquillo de mayor exigencia en Norteamérica. La llegada de Guillermo Almada al Club América representa el encuentro entre una filosofía táctica de máxima intensidad y la institución más laureada y mediática del fútbol mexicano. Dirigir en Cuapa no se limita a la obtención de victorias. La afición y la directiva azulcrema exigen cumplimiento del histórico estilo americanista, un fútbol arrollador, ofensivo, espectacular y dominante. El encaje de Almada en el América responde a una necesidad estratégica integral. Cultura de la intensidad, acabar con cualquier vestigio de la complacencia en un plantel compuesto por figuras consolidadas e internacionales. Maximización de recursos, potenciar el rendimiento individual de la plantilla más costosa del país mediante un acomodamiento físico de élite, integración de fuerzas básicas, mantener la tradición de promocionar jóvenes talentos de la cantera azulcrema al primer equipo. Resistencia a la presión. La personalidad volcánica de Almada y su rodaje en plazas complejas como Guayaquil lo dotan del escudo emocional necesario para convivir con la fiscalización mediática diaria. En el banquillo de las Águilas, Almada tiene la encomienda de consolidar una época de hegemonía nacional e internacional. Su modelo de juego presionante y vertical promete convertir al América en un equipo temible en las fases decisivas, donde la preparación física y la disciplina táctica marcan la diferencia entre el campeonato y el fracaso. A pesar de los éxitos acumulados en clubes de Uruguay, Ecuador, México y España, existe una meta que permanece intacta en el ideario personal de Guillermo Almada: la dirección técnica de la selección de fútbol Uruguay. En reiteradas intervenciones públicas, el técnico charrúa ha manifestado de manera transparente que asumir el mando de la Celeste representaría el honor máximo de su carrera profesional. Cuando su nombre figuró como candidato natural para suceder al histórico Oscar Washington Tabárez, Almada no ocultó su disposición para asumir la responsabilidad. Su formación profesional, su entendimiento de la idiosincrasia del futbolista uruguayo y su capacidad comprobada para potenciar colectivos de escaso margen de error lo posicionan como un heredero natural del banquillo charrúa. Para el estratega que comenzó lavando vehículos en Montevideo para pagar sus pasajes de autobús, el recorrido ha sido tan extenuante como glorioso. De las canchas barrocadas de la Segunda División Uruguaya a los estadios de la Copa Intercontinental y la exigencia suprema del Club América, Almada ha demostrado que la obsesión por los detalles y la fidelidad a una idea futbolística son capaces de derribar a cualquier barrera socioeconómica o geográfica. El capítulo en capa se escribe hoy con la exigencia de la gloria inmediata, pero en el horizonte de Guillermo Almada, la posibilidad de vestir la chamarra celeste de su patria sigue siendo la única meta capaz de arrebatarle el sueño a un hombre que hizo de la intensidad su estilo de vida.